¿Se escucha? Hola, Hola, profe, buenas profe. tardes. Sí, Sí, se se escucha. escucha bien. Hola, Bueno, profe. ¿qué tal? Vamos a ver el tema que es tubería en serie. Con el ingeniero Bastú ustedes vieron continuidad y Bernoulli, ¿sí? Lo que seguiría sería tubería en serie. Si se acuerdan, el ingeniero Bastú le dio la ecuación de Bernoulli, que yo se le había dado explicado teóricamente antes una introducción. Acuérdense que la energía de Bernoulli era la explicación de la conservación de la energía de una partícula que está en la misma línea de corriente. O sea, nos decía que la energía cinética, la energía de presión y la energía potencial del punto 1 iba a ser igual a la energía cinética, la energía de presión y la energía potencial del punto 2, ¿sí? Siempre y cuando estén en la misma trayectoria. ¿Se recuerdan eso? Sí, profe. No sé si se está viendo la... Me parece que tengo un problema de... Básicamente digo que la velocidad 1 va a ser igual, la velocidad, la energía cinética más la energía de presión más la energía potencial en el punto 1 y va a ser en el punto 2. Ahora nosotros vamos a estar hablando de la ecuación general de la energía. En este caso, le vamos a tener en cuenta lo que sería la energía que se pierde del sistema por fricción, por el tipo de cañería, ¿sí? La energía que se puede agregar al sistema a través de algún medio mecánico o de otro dispositivo y la energía que se le puede extraer al sistema para transformar esa energía del sistema en energía mecánica o eléctrica, ¿sí? Que es lo más usual. Nosotros tenemos la energía cinética del punto más la energía de presión más la energía potencial del mismo punto, el punto 1. Toda energía que sale del sistema por pérdida de fricción, ¿sí? Nosotros lo vamos a descontar del sistema, del punto 1. Todo lo que agregue energía, o sea, sería una bomba de agua que agrega al sistema energía, se le suma esa misma energía. Y todo aquello que yo le quiera extraer de energía al sistema, de energía de presión, energía de cinética o de energía potencial, para transformar energía en mecánica, se la voy a restar al sistema. Todo eso va a ser igual a la misma energía en el punto 2, ¿sí? De la partícula. ¿Se entiende hasta ahí? Si yo estos valores, que es lo que agrego al sistema o saco del sistema, lo pongo de este lado del punto 2, tienen que ir con el signo cambiado en la ecuación. ¿Sí? ¿Estamos? Eso vendría a ser la ecuación de la energía, que muchos la llaman, mal llamada, como la ecuación de Bernoulli ampliada. No existe eso. La ecuación de Bernoulli no existe ampliada. Son dos cosas diferentes, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía. ¿Sí? Nosotros supongamos que tenemos este sistema. ¿Sí? Tenemos un depósito 1 y el depósito 2. En el depósito 1 yo voy a tomar la partícula acá arriba y el depósito 2 toma la partícula acá arriba. Ambos niveles están a una diferencia de altura, que es 10 metros. Esa sería la energía potencial de 1 o de 2, dependiendo de cuál ustedes elijan el plano de referencia. ¿Sí? La energía cinética del sistema, que está dada por la velocidad, es la velocidad que yo voy a tomar en el punto 1. ¿Sí? La energía de presión es la presión que yo tomo en el punto 1. Y este H es la pérdida de energía de la tubería por pérdida de carga. ¿Sí? Que esta pérdida puede estar dada por dos factores principales, se le llama. Por pérdidas primarias o pérdidas secundarias. ¿Sí? Después tenemos en el punto 2, o sea, la energía potencial del punto 2, la energía cinética del punto 2 y la energía de presión del punto 2. ¿Sí? A este HL está compuesto por diversas pérdidas,
sea la pérdida por la cañería recta, las pérdidas por los accesorios y las pérdidas por las curvas y contracción. Bueno, las pérdidas primarias se le dice a toda la pérdida que está generada a lo largo de la tubería. O sea, quiere decir que todos los tramos rectos, o sea, cuanto más largo es la tubería, más pérdidas primarias me va a generar. O sea, vendría a ser la longitud de la tubería. Ahora, las pérdidas secundarias del sistema se le llama todo lo que son los accesorios. Llámese un codo a 45, a 90 grados o a 30, una reducción, una válvula. Todo eso son pérdidas secundarias. ¿Sí? Entonces, la pérdida total en la ecuación, el HL, va a ser igual a la sumatoria de cada una de esas pérdidas. O sea, tengo una pérdida en la entrada al tanque. O sea, cuando entra el fluido al tanque, cambia de diámetro. O sea, genera una resistencia de roce acá contra los bordes de la pared. Eso me va a generar una pérdida. La pérdida 2 es la descarga del tanque, ¿sí? La pérdida 3 vendría a ser la que generan los codos. La pérdida 4 es la válvula. La pérdida 5 es la entrada al tanque 2. La pérdida 6 es la contracción que tiene el sistema acá. Y la pérdida 7 sería la entrada al tanque. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo voy sumando cada una de las pérdidas. ¿Cómo calculo las pérdidas? Eso ya lo voy viendo. Pero cada una de esas pérdidas yo las voy a ir sumando. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, para tener en cuenta, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el caudal, todo lo que entraba salía. O sea, todo lo que entra en la parte inferior de este diagrama es lo mismo que tiene que salir acá. El caudal, ¿sí? Todo el caudal 1 que está acá abajo va a ser el mismo del caudal 2. ¿Se entiende? No se puede transformar y aumentar el caudal a través del caño. No. Todo lo que entra sale. Ahora, las pérdidas, cuando se habla de tubería en serie, las pérdidas, la pérdida total va a ser igual a la sumatoria de todas las pérdidas que se generan a lo largo de la tubería, ¿sí? Sea primaria y sea secundaria. La mayoría de los problemas que ustedes van a encontrar de tubería en serie se van a basar en tres categorías, ¿sí? La categoría 1 siempre se le da el dato, el caudal, el diámetro de la tubería, la rugosidad de la tubería y la velocidad, que les pide calcular la pérdida total. ¿Estamos? La categoría 2 se le da el diámetro, se le da la pérdida total, se le da la rugosidad de la tubería, la velocidad, se pide calcular el caudal del sistema. ¿Estamos? Y la categoría 3, que es la más compleja, que no la vamos a llegar a ver porque es a través de iteraciones sucesivas, es cuando a usted le dan el dato, el caudal, la pérdida total, la rugosidad del material, o sea, de qué está compuesto. Cuando yo hablo de rugosidad es porque le dan qué tipo de material está hecho, si de caño, de plástico, de hierro, hierro fundido, hierro oxidado. A eso le llamamos rugosidad, porque ustedes por eso lo ven a través de una tabla. ¿Sí? La velocidad, la incógnita, es el diámetro. ¿Cómo se hace? Este cálculo de los problemas 3 es a través de iteración, que es bastante complejo porque podés llegar a estar iterando hasta 5 veces el mismo problema para alcanzar una solución. ¿Sí? De eso capaz que no lleguemos, pero si llegamos no lo voy a hacer hasta 5. El problema va a terminar en 2 iteraciones, con mucho. 3. Bueno, el primer paso para empezar a resolver estos problemas es calcular el índice Reynolds. El índice Reynolds básicamente nos va a decir qué tipo de flujo es, si es lámina o turbulento. Hay dos maneras de calcular el índice de Reynolds, básicamente según los datos que tiene.
¿sí? Si ustedes poseen la velocidad del sistema por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, lo pueden calcular de esta forma, de la forma de acá arriba. Ahora, si el ejercicio no le da la viscosidad cinemática y le da la densidad y la viscosidad dinámica, van a tener que usar esta fórmula para calcular el índice Reynolds, ¿sí? Que es la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Se entiende? Dependiendo del resultado que le dé el ejercicio, digamos, el índice Reynolds le va a decir qué tipo de flujo es, si es laminar o turbulento. ¿Se entiende? Ahora, todos los tubos, todas las cañerías, o sea, básicamente, no todos los flujos de fluidos se mueven dentro de cañerías circulares, ¿sí? O cilíndricas. Hay flujos que se mueven sobre cañerías, digamos, huecas, semihuecas, o rectangulares o cuadradas. En ese caso, que la tubería no tenga una geometría cilíndrica o de diámetro, se va a tener que usar lo que es diámetro hidráulico, lo que se llama, ¿sí? Básicamente, el diámetro hidráulico, que vendría a reemplazar el D que está acá, el diámetro hidráulico es una conversión de la tubería que se está usando para hacerlo en diámetro cilíndrico. ¿Ustedes qué van a hacer? El diámetro hidráulico vendría a ser el área sobre el perímetro mojado por 4. ¿Sí? Esto que es el área de contacto sobre el perímetro mojado es el radio hidráulico. Lo multiplicamos por 4 y me va a dar el diámetro. ¿Sí? En ese caso, para que se entienda un poco mejor, a ver si lo tenía por acá, que quiero mostrarle un gráfico. No, ese no es. Acá está. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, entonces, el radio hidráulico, que después si lo multiplico por 4 me da el diámetro, es igual al área sobre el perímetro mojado. Si yo tengo un cuadrado, que es un conducto de aire acondicionado usualmente, un sistema central, el área de un cuadrado, ¿cuánto va a ser? Lado al cuadrado, ¿sí? El perímetro mojado va a ser 4 veces el lado, ¿o no? ¿Se entiende? Es lo que está en contacto. El área que está en contacto con el fluido y el perímetro que está en contacto con el fluido. Ahora, supongamos que yo tengo una sección circular donde en el centro, digamos, pasa líquido y por el centro pasa aire para enfriarlo, para bajarle la temperatura, un clásico sistema de, digamos, intercambiador de calor, ¿sí? El área del sistema va a ser el diámetro mayor menos el diámetro menor, o sea, la porción hueca, porque yo voy a calcular que el flujo está acá adentro, el fluido que a mí me interesa calcular. Y el perímetro mojado va a ser el diámetro mayor menos el diámetro menor por pi. ¿Se entiende? ¿Cómo calcular el perímetro, a lo que se refiere perímetro mojado y el área? No, profe, yo no entendí. ¿Puedo volver a repetir? Perdón. El área, en este caso, que yo tengo una tubería de intercambiador de calor, un intercambiador de calor, yo tengo una tubería donde pasa un fluido caliente, por ejemplo, y acá en el medio pasa un gas para enfriártelo. Yo quiero sacar el radio hidráulico de este sistema. Es cilíndrico, pero no es totalmente cilíndrico, porque no está todo ocupado por el líquido. Este pedacito del medio de la torta está ocupado por un gas, ¿sí? A mí lo que me interesa es la parte de adentro donde está el líquido,
Sí, supongámoslo. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular el diámetro hidráulico con este sistema? Tengo que calcular el índice Reynolds para saber en qué condiciones estoy. Bueno, tendré que calcular el radio hidráulico y después multiplicarlo por 4. El radio hidráulico va a ser igual al área sobre el perímetro mojado. Cuando hablamos del área, es el área en contacto con el fluido. O sea, el área en contacto va a ser toda esta partecita de acá adentro. Todo lo que está acá. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, ahí entendí, profe. Gracias. El área de contacto va a ser todo lo que está... todo esto que está acá. Eso es el área de contacto. Todo lo que está acá adentro. Entonces va a ser el área mayor, que va a ser con el mayor diámetro, menos el área menor. ¿Sí? O sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 del diámetro mayor, menos pi por el diámetro al cuadrado del diámetro menor. ¿Sí? Me va a dar la diferencia de áreas. O sea, me estaría sacando este pedacito de acá adentro. Y el perímetro se refiere al perímetro mojado. ¿Cuál es el perímetro? ¿Cómo puedo hacer para borrar? Bueno, quería borrar. Bueno. Ahí está. El perímetro, ahí se me sale. El perímetro mojado va a ser este perímetro de acá afuera. ¿Sí? Y este perímetro que está acá. ¿Estamos? Son estos dos perímetros que están en contacto. ¿Sí? Entonces va a ser el pi por el diámetro del diámetro mayor más pi por el diámetro menor. ¿Se entendió? Sí, ahí se entendió bien, profe. Gracias. Creo que le dije al revés hace un ratito, pero es así. Supongamos, a ver si me deja. Supongamos que el fluido llega hasta acá, que es lo amarillo. Este es mi fluido. ¿Sí? Mi área, ¿cuál va a ser? Va a ser esta que está acá. No, profe. Dividido en dos. Dividido Va a dos. ser esto dividido 2. ¿Sí? Esa es mi área. ¿Sí? Estamos ahí. Ahora, mi perímetro, ¿cuánto va a ser? O bueno, digamos. Y el perímetro mojado también va a ser el perímetro que dice ahí dividido 2. ¿Seguro? Porque yo tengo esto acá, este lado, un medio círculo del diámetro menor y media circunferencia del Claro. diámetro mayor. O Ahí le sea, tienen que agregar. tengo este lado ahora Claro. como existencia de perímetro. ¿O no? Sí. ¿Se entendió o no? Sí, ahí se entendió bien, profe. ¿Estamos? Ya cambió la forma del perímetro. Sería, Tiene un profe, lado más. digamos, el perímetro de cada uno dividido 2 más la resta del diámetro mayor y el diámetro menor. Exactamente. ¿Está? ¿Se entiende o no? Porque esto como un lado que existe, es un perímetro limitado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo mismo pasa acá en el cuadrado. Si ustedes se fijan, si le agregamos un cilindro al medio, también es un intercambiador de calor clásico. Se usa mucho en sistemas de aceite hidráulico que trabajan sometidos, digamos, a mucho golpe el sistema, donde tiene que trabajar mucho el aceite, entonces vos lo tenés que mantener a una temperatura porque
Si el aceite se va a esa temperatura, primero que se degrada y la viscosidad del sistema cambia. Y puede cambiar todo. Entonces, vos necesitas enfriar el aceite, pero sin mezclarlo con agua. Y si le tiras bien todo el aceite, le estás tirando humedad. Y si le agregas humedad, le estás tirando agua indirectamente. Lo estás degradando. Entonces se usa mucho estos sistemas encapsulados para los sistemas de hidráulico que están sometidos a esfuerzos grandes de trabajo para enfriarlos. Bueno, la forma más eficiente es usar esto. ¿Por qué sería más eficiente usar este diseño que este tipo cuadrado en un sistema hidráulico de alta presión? ¿Cómo, profe? ¿Por qué sería más eficiente usar un diseño como este en vez de usar este? Porque en el cilíndrico no tengo ángulos vivos. Donde se concentran las mayores tensiones o esfuerzos son en los ángulos vivos. ¿Cuáles son los ángulos vivos? Los que están a 90 grados. En el cuadrado, todo lo que es vértice, voy a tener mucho esfuerzo. ¿Sí? Voy a acumular muchas tensiones. Entonces no me conviene este diseño, a mí me conviene más este. ¿Estamos? Es más fácil de construir todo eso. Bueno, el área del sistema, ¿cuál va a ser? El área que esté en contacto, o sea, sería el área del cuadrado menos el área del cilindro que está hueco. ¿Sí? Y el perímetro va a ser los lados, 4 lados del cuadrado, más el diámetro que tiene la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, quiero decir. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, eso es el radio hidráulico. Yo con el radio hidráulico lo multiplico por 4 y me va a dar el diámetro hidráulico. Ya teniendo el dato del diámetro hidráulico, yo puedo calcular el índice Reynolds. Que el índice Reynolds, si es menor o igual a 2000, ¿sí? Se puede decir que es un índice de Reynolds que, quiero decir, que el índice de Reynolds es, ¿qué dije? Menor. Sí, menor o igual a 2000 es un sistema de flujo laminar, ¿sí? Ahora, si el índice Reynolds a mí me da mayor o igual a 4000, yo estoy diciendo que en el sistema de tubería va a haber un régimen de flujo turbulento. ¿Qué significa? Que el régimen de flujo turbulento es un régimen casi caótico, ¿sí? Que digamos que las ondas van así, pueden hacer remolinos en el medio del flujo de la tubería, ¿sí? Un régimen laminar sería ver un arroyo tranquilo, digamos, que corre sin tener mucho remolino, va de una forma continua. ¿Se entiende? Dependiendo de ese valor, nosotros vamos a obtener lo que es el factor de fricción. El factor de fricción para un sistema en flujo laminar, ¿sí?, va a ser igual a 64 sobre el índice Reynolds. Es fácil de calcular. Ahora, si el índice Reynolds a mí me da mayor a 4000 o igual, voy a tener un flujo turbulento, ¿sí? En ese caso, el factor de fricción es igual a esta fórmula logarítmica, ¿sí? Que va a ser la rugosidad del material sobre el diámetro, que esto es la rugosidad relativa, se lo llama, ya la van a ver cuando lo calculen, sobre 3,7 más 5,74 sobre el índice de Reynolds elevado a la 0,9, ¿sí? Todo esto en logaritmo natural elevado a la 2. Divide a 1,325. Eso le da el factor de fricción, ¿sí?
También hay otra forma de calcular el factor de fricción. Esta sería en la fórmula analítica. Se puede calcular a través de una fórmula, digamos, gráfica, ya experimental, a través de gráficos de Moody. Básicamente, el gráfico de Moody, yo tengo en el eje de las X, del lado de la derecha de ustedes, van a encontrar lo que es la rugosidad relativa o aparente. En algunos lados sale rugosidad aparente, en algunos libros. Esta rugosidad relativa es la rugosidad del material, o sea, si yo tengo acero remachado, tiene esta rugosidad, 3 milímetros, para decirlo. En pie es 0,1. Ahora, si yo tengo una tubería de hierro forjado, voy a tener 0,046 milímetros. ¿Ven cómo va ahí aumentando la rugosidad absoluta del material a medida que se va cambiando? Bueno, a esa rugosidad, si yo la divido por el diámetro, me va a dar la rugosidad relativa del sistema. ¿Sí? Yo con ese valor puedo entrar a esta gráfica, de este lado de la derecha. Ahora, calculando el índice Reynolds, yo voy a entrar en el eje de la Y según el valor que me di del índice Reynolds. Todo valor que esté por acá, por este lado de la izquierda del gráfico, que caiga acá, del índice Reynolds, es el flujo laminar. Todo este valor que caiga más o menos por acá, no sé si lo ven, después lo vamos a ver en otro gráfico, es la zona de transición que se llama. Que no es totalmente laminar ni totalmente turbulento. Está en el medio el fluido, la línea de corriente. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un valor de índice Reynolds. Calculé un valor de rugosidad relativa. Yo entro con este valor de rugosidad relativa. Sigo esta curva. A donde me cortó el valor del índice Reynolds, ese es mi valor, es factor de fricción del sistema. ¿Se entendió? ¿O no? Yo calculo la rugosidad relativa, voy a calcular el índice Reynolds y me voy a marcar una línea del flujo. ¿Sí? Esa línea que toque la rugosidad relativa con el índice Reynolds me va a dar el valor del factor de fricción de la tubería. ¿Sí? ¿Se entiende o no? En ese caso sería un flujo turbulento. Sí, porque Claro, profe. acá lo tienen marcado ustedes. Esto es un flujo de acá hasta acá, es flujo laminar. Esta zona verde que ustedes ven acá es la zona de flujo transición. Todo lo que pasa por acá, para este lado, si ustedes se fijan, es mayor de 4000. Acá está el índice Reynolds. ¿O no? ¿Lo ven? Sí. Al 4, el 4 este está elevado ¿a qué? A la 10, a la 3. Entonces, todo lo que esté de este 4 para atrás, para la derecha, es flujo turbulento. ¿Se entiende o no? Bueno, ahora, si el sistema, a usted el valor del índice Reynolds es lo primero que tienen que calcular. Es más, al final de la clase van a tener un flujograma de cómo se resuelven los problemas, que es paso, esta parte de la materia, que sería el cálculo de tubería, es puramente mecánico. No les voy a mentir. Ustedes siguen el flujograma, primero hago esto, después hago esto, después hago... Lo único que se puede complicar es cuando no te dan una velocidad y te dan el caudal y te dan el área de la tubería y que tenés que calcular la velocidad. Pero después todo lo otro es mecánico. ¿Cómo calcular la pérdida? Es mecánico. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. No. Bueno, yo acá le subí, es más, le voy a subir de la V unas tablas donde van a estar distintas propiedades de los materiales, de los aceros, de las tuberías, diámetro, que lo van a tener. Este es el problema de esta parte, también usar mucha tabla.
Yo le subí algunas rugosidades relativas, digamos, absolutas de los materiales. Por ejemplo, acero brillado, acero comercial, acero galvanizado, concreto. ¿Por qué concreto? Porque los canales, hay muchos canales y acequias que se hacen de concreto, de desagüe. Concreto, bitumiazo, hierro forjado, hierro fundido, hierro dulce, hierro galvanizado, hierro dulce asfaltado, que sería el famoso Protec que se le pone, poliéster, PVC, ¿sí? Hay diversos materiales que se usan para hacer tubería. Cada uno tiene una rugosidad absoluta diferente. Básicamente, las pérdidas, ¿sí? Porque yo hasta acá calculé solamente el factor de fricción y el índice Reynolds. Ahora, voy a calcular la pérdida que me genera ese tramo de tubería. ¿Sí? Estoy hablando del tramo tubería recto. La pérdida que me genera ese tramo de tubería recto, ¿sí? Va a ser la longitud de toda la tubería recta sobre el diámetro del conducto por la velocidad al cuadrado del conducto en sí, o sea, la que está usando el conducto adentro, sobre 2 veces G. ¿Sí? Ahora, si era... No, este no era. En este caso, yo tengo este tramo recto y este tramo recto. ¿Lo ven? Son 3 tramos rectos lo que tengo. ¿O no? Yo voy a tener este tramo recto y este tramo recto. Esos 3 tramos rectos me van a formar la longitud de tramo recto como si yo tuviera uno solo, ¿no? Es que voy a hacer, póngale, este es 1 metro, este son 2 metros y esto 4 metros de tubería. No, yo no voy a calcular la pérdida de carga de 1 metro de tubería. No, voy a decir 1 metro más 2 metros, 3 metros más 4 metros, 7 metros de tubería recta. ¿Se entiende? ¿Por qué no sumé este pedazo que estaba acá? De tubería recta. ¿Por qué no sumé este tramo? Si también es tubería recta. Porque cambió el diámetro. Exactamente. ¿Por qué? Porque el sistema, la fórmula, te dice que vos calculas la longitud sobre el diámetro, o sea, la pérdida de carga de ese tramo recto es la longitud del tramo recto sobre ese diámetro, el mismo diámetro, por la velocidad que se genera en ese diámetro de tubería. ¿Me entienden? Porque, ¿qué pasa si disminuye la sección de la tubería? Cambia el diámetro. ¿Y por qué cambia el diámetro? Aumenta la velocidad del fluido a través de eso. ¿Por qué aumenta la velocidad del fluido? El caudal se mantiene constante. Exactamente. ¿Sí? El caudal se tiene que mantener constante. Pero al disminuir el diámetro, la propiedad de la velocidad tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque la sección disminuyó. Y tiene que mantenerse constante el caudal. ¿Sí? Eso se llama el modelo las 5 por qué. Se lo acabo de hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegaron el caudal. Que se mantiene constante. Lo van a ver en calidad. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, este factor de fricción, este F, es un valor adimensional, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque el índice Reynolds no tiene unidades. El índice Reynolds no presenta unidades, se cancelan todas las unidades. Y la rugosidad relativa tampoco tiene unidades. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la rugosidad relativa es la rugosidad absoluta que viene en una unidad de longitud, que es milímetro,
sobre el diámetro. El diámetro también está en milímetros, o sea, milímetro con milímetro se anula. Entonces un valor adimensional. El F posee un valor adimensional, el factor de fricción. ¿Sí? Entonces, el valor de la pérdida de carga, ¿en qué unidades va a quedar? Es una energía, acuérdense. ¿Qué unidades tenía la ecuación de Bernoulli? Todas las energías. Van a ser metro columna de agua, milímetro columna de agua, milímetro de mercurio, metro columna de mercurio. Son unidades de energía, ¿sí? Aunque parezca el metro. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora intentemos hacer un práctico. Supongamos que yo tengo este sistema de tubería. Lo hice lo más sencillo posible para ir empezando con algo fácil y no meterle tanto accesorio. Yo tengo el tanque 1 y el tanque 2. Yo tengo que llevar agua del tanque 1 al tanque 2. Yo tengo un diámetro 1, diámetro 2 y un diámetro 3. Diámetro 1 con 1,20 m y una longitud de 1200 metros y un diámetro de 0,4 metros. El tramo 2, 800 metros con un diámetro de 0,35. Diámetro 3, una longitud de 700 metros con un diámetro de 0,2. ¿Sí? Suponiendo que el sistema tiene un caudal, o sea, me está diciendo que del tanque 1 al tanque 2 recorren 0,025 metros cúbicos por segundo. ¿Está? Y la rugosidad absoluta del material que está construido la tubería es de 0,02 centímetros. Y tengo una viscosidad cinemática del sistema que es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo a 25 grados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan de esto del tema de la viscosidad de la unidad 1, no? ¿Qué es la viscosidad? Se murió todo. La resistencia a fluir de... Ah, exactamente. La resistencia que tiene un fluido a recorrer, digamos, a correr o a fluir. Acuérdense que el fluido se mueve capa sobre capa, ¿sí? Bueno, eso es. Lo vimos en la primera parte de la materia. Lo que me pide el problema es que yo le calcule la pérdida total del sistema. O sea, yo voy a tener una pérdida acá, una pérdida acá, una pérdida acá. ¿Estamos? Vamos a plantear el esquema de pérdidas. ¿Sí? Porque estos son todos tramos rectos. No hay codo, no hay nada por ahora. Entonces yo voy a plantear esta ecuación para cada uno de los sectores. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, lo primero que yo más o menos lo puse, lo desarmé un poquito, no le dejé la velocidad total, después le calculo cada uno de los diámetros, toda esa cuestión. Yo quiero que calcule la cuestión de la longitud equivalente, o sea, la longitud del tramo recto sobre el diámetro. ¿Sí? Esa división, digamos, el tramo 1, tramo 2, tramo 3. ¿Sí? Hago las siguientes dos divisiones y me da una longitud equivalente. Total. ¿Se ve lo que se hice la ecuación? Sí, profe. Ta, 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 ta. ¿Se entendió o no? Bueno. El diámetro 1, diámetro 2, saqué factor común, todo eso cuestión, pim pam pum, salió afuera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora, yo voy a calcular las velocidades del sistema. Yo no tengo la velocidad del sistema, pero ¿qué tengo yo del sistema?
¿Cómo podría yo calcular la velocidad? En ningún lado está la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en el tramo 1? Usando el caudal, profe. Exactamente, yo voy a usar el caudal, que el caudal aquí es igual a velocidad por área. El área se puede calcular al tramo 1 porque tengo el diámetro. Entonces, yo con el caudal más el diámetro puedo calcular la velocidad. ¿Se entiende? Dice el caudal dividido el área. ¿Se entiende? Del caño 1. El caudal dividido el área del diámetro del tramo 2. Hice el caudal total dividido el área del tramo 3. Y así me dio diferentes velocidades. Fíjense, la que tiene mayor diámetro tiene menor velocidad y a medida que va, digamos, disminuyendo el diámetro, va aumentando la velocidad. Cuando yo hice cálculo de velocidad, voy a calcular el índice Reynolds para saber en qué flujo estoy parado en cada tramo. Se hace por cada tramo. Entonces pongo la velocidad por el diámetro del tramo 1 por la viscosidad cinemática del sistema, porque es la misma viscosidad del fluido. El fluido es el mismo en todo el sistema. Lo que cambia son las tuberías, nada más. ¿Sí? Para el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Fíjense también coincidentemente que cuando el diámetro va a ir disminuyendo, el índice Reynolds va a ir aumentando. ¿Sí? Todos estos diámetros, todos estos índices Reynolds, ¿cómo estarían catalogados? Son mayores a 4000. ¿Qué significa eso? Son turbulentos. Flujo turbulento. Son todos flujos turbulentos. Y acá viene lo que ustedes deberían saber. Entonces, inicio, pongo los datos, ¿sí? Los datos del problema, básicamente. Busco la velocidad. Siempre van a tener que buscar la velocidad. Calculo el índice de Reynolds. Si el índice de Reynolds es menor a 2000, uso este factor de fricción, 64 sobre el índice de Reynolds. Ahora, si el índice de Reynolds es mayor a 2000, voy a tener que usar la fórmula logarítmica o el gráfico de Moody. En cualquiera de los casos, yo voy a tener el factor de fricción. Cuando tenga el factor de fricción, ahí puedo calcular la pérdida. Y ahí se termina el problema. ¿Se entiende o no? Bueno, en este caso, yo me di cuenta que todos los índices Reynolds son mayores a 4000. O sea, que yo estoy parado acá. ¿Es menor a 2000? ¿Es mayor a 2000? No. ¿Es menor a 2000? ¿Sí o no? Hola. No, profe. ¿Es menor a 2000? No. Entonces voy para acá. ¿Es mayor a 4000? Bueno, usted tiene dos opciones. O siguen por acá o usan el gráfico de Moody. Eso se lo dejo a la elección de ustedes. Guarda que el gráfico de Moody es muy engañoso. ¿Sí? Es muy engañoso por su liñita. Guarda. Yo prefiero que lo hagan analíticamente. Pierde un poco más de tiempo, pero bueno. Calculamos el factor de fricción. Pero antes de calcular el factor de fricción, también para el gráfico de Moody lo van a tener que hacer, es calcular la rugosidad relativa de cada uno de los tramos. O sea, yo tomo la rugosidad relativa de la tubería, la rugosidad absoluta de la tubería, que nos daba una sola, porque eran todo el mismo material y del mismo proceso de fabricación, dividido el diámetro de cada uno de los tramos, ¿sí? Por más que sea el mismo material, cuando cambia, al cambiar, digamos, el diámetro, la rugosidad va a ir en cómo, a medida que se va haciendo más chico. ¿Va a aumentar o disminuir? Va a aumentar, profe.
va a aumentar, pero el material no cambió. Lo que cambia es el diámetro. Ese pequeño cambio que hace que se genere mucho más turbulencia. Entonces genera mucho más, como si que el material tuviera mucho más rugosidad, aunque sea el mismo. ¿Sí? Bueno, con este valor, con el valor de la rugosidad relativa más el valor del índice Reynolds, yo puedo ir al gráfico de Moody y sacar el valor de F de cada uno de los tramos. ¿Sí? ¿Vieron que va cambiando el factor de fricción? Se va a ir moviendo. Supongamos, el primer valor me da 79.600. 79.600. Gráfico de Moody, ¿dónde estaría? 79.000. 5 más o menos. Si no me equivoco, 79.000. Estamos acá más o menos. Bueno, quería hacer una línea recta, pero bueno. Ahí más o menos. ¿Todo bien Sí, o todo profe. mal? Y me decía que el índice de Reynolds era 0, ¿cuánto cero tenía? A ver si alguien se acuerda. 1, 2, 3, 4. 4, 0. 4. No marqué en este. 1, 2, 3, 4. 4, 0. Esta curva. Pac. Ese que está ahí. Y ahí estaría el factor de fricción, ¿o no? Si mi pulso me ayudaría el mouse. Ese sería el factor de fricción. A ver cuánto dice el ejercicio. 0,20. No estuve tan lejos, ¿no? Ah, sí, estuve lejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algo marqué mal, ¿no? Porque tendría que estar acá arriba. Creo que también el índice de 6, Reynolds, porque es por 10 a la 4, me parece. Me parece. 10 a la 4. No, estoy 10 a la 5 acá. No, me parece que Sí. sí, profe. Ahí sería entre el 6 y el 8 de donde está marcada ahí. Ah, Ahí. sí. No, está bien. Está bien, está bien. Entonces estoy bien. A ver, para. Ahí vamos. Se me va a complicar. Bueno. Ahí, sí, está. A ver, ¿qué número había tomado? Sí, la 4, ¿por qué le puse un 0 más 2? Está bien, 79, 7, 79.000. ¿Estamos? Da 0,20, que es el mismo valor que da en la ecuación matemática. ¿Sí? O sea, pueden usar los dos modelos, tanto el logarítmico como el de gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Lo que pasa es que el gráfico, si es como hice yo recién, que puse un 0 más, sale cualquier cosa. Y se van a confiar que está bien. ¿Sí o no? Yo prefiero que usen la fórmula matemática. Bueno, ya tenemos el factor de fricción del tramo 1, factor de fricción del tramo 2, factor de fricción del tramo 3. Calculamos todos los índices de Reynolds, calculamos el índice de rugosidad
relativa del sistema, de cada uno de los sistemas, entonces podemos calcular la pérdida total del sistema. Yo voy a tener el factor de fricción 1 por el tramo equivalente, la longitud de tramo 1 sobre el diámetro 1, por la velocidad que tiene el diámetro 1, el sistema, sobre OS la gravedad, más el factor de fricción del tramo 2, por la longitud sobre el diámetro 2, por la velocidad del diámetro 2, más el factor de fricción del diámetro 3, por la longitud 3, por el diámetro 3, por la velocidad 3. ¿Sí? Cada uno me va a dar una pérdida en el sistema. Esa pérdida total da 2,18 metros, columna de agua. Esa es la pérdida total del sistema. Y ahí se terminó el problema. ¿Se entendió o no? Gente. Eso dijiste que la llamaban pérdidas primarias, ¿no? En cada sector. Esas son una pérdidas llave. primarias. Esas son pérdidas primarias porque no hay accesorios en este sistema. Este sistema que hicimos recién, este sistema, son pérdidas primarias porque no hay codo, no hay llave, son todos tramos rectos. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, pero Esas son pérdidas primarias. Las pérdidas secundarias son debido a cambios de dirección. Ténganlo, no me gusta decirlo así, pero es como yo lo entendí en su momento. En muchos libros, hay varios libros que lo nombran, ¿sí? Es más, en la normativa de EcoGas, cuando ustedes hacen la instalación eléctrica, toda la norma, hay muchas cosas que vos querés poner un codo y te dice que no, porque se genera mucha pérdida de carga en el sistema. Te dice a tantos codos, no. Te dice a tal distancia no podés poner un codo. A tal distancia del regulador no podés poner un codo. Porque genera mucha pérdida. Ya el propio regulador te genera pérdida y le estás clavando un codo y nomás, te dice que no. ¿Sí? Acuérdense que como ingenieros industriales ustedes pueden ir a EcoGas y sacan la matrícula de gasista matriculado nivel 1. ¿Sí? Y pueden hacer hasta un edificio o hasta una instalación de gas de una fábrica de primera línea. Hasta la misma Renault le pueden hacer toda la instalación de gas. Bueno, estamos hablando, las pérdidas primarias son las pérdidas que se generan por el caño propio, recto, ¿sí? Por el material. Ahora, las pérdidas secundarias, ustedes toman en cuenta así, son todo lo que generan cambio de dirección. Un codo de 45 grados genera cambio de dirección, sí. Un codo de 90 grados genera cambio de dirección, sí. Una válvula globo, digamos, ¿usted vieron alguna vez una válvula globo? no, profe. La canilla en su casa, esa que de un cuarto, que sabe tener el manguito rojo, rojo o azul. ¿La vieron alguna vez esa canilla de galvanizada? Sí, sí, sí. Plateada. Bueno, es una válvula de esfera. Es una canilla con una válvula de esfera. Si ustedes desarman es como si tuviera una bolita adentro. No sé si la vieron alguna vez. De un extremo, antes de ponerla, fíjense alguna vez, es una válvula de esfera. Una válvula compuerta sería una canilla normal, digamos, que ustedes tienen que desenroscar y enroscar. Esa es parecida a una válvula compuerta, se podría decir. ¿Sí? Cualquier cosa que vos en la tubería le ponga que hace un cambio de dirección, sea para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, cualquiera, una T, un cambio de dirección, una cruz, digamos, un cruce que vos te haces, una bifurcación tipo cruz, viste que saca uno para el medio y dos para los costados, uno para la izquierda o derecha, eso genera un cambio de dirección. Todo lo que genera cambio de dirección genera pérdida. Esas pérdidas son pérdidas secundarias. ¿Sí? Recuérdenselo así. Esto sería lo más fácil de todo. Sin una pérdida, sin nada de... ¿Está? Ahora. ¿Qué pasa si lo ponemos más complejo?
al temita. Ahora, supongamos, yo tengo este sistema. A este sistema, yo le quiero calcular que determina la velocidad de volumen de agua a través del sistema mantenga la figura de la tubería, específicamente los codos y estándar. Determinar la velocidad de volumen de agua. Cuando se dice la velocidad de volumen de agua, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué me pide calcular? El volumen, la velocidad de volumen de agua. ¿Cómo sería asociar ese término a una unidad física? Velocidad de volumen. ¿Cómo harían ustedes? Buenas. Gente, ¿a qué se dicen ustedes o qué unidad matemática física tendría esta famosa palabrita? Velocidad de volumen de agua. Velocidad de volumen. ¿El volumen cómo se mide? En física. Unidad de física. Gente, metro cúbico. ¿Y la velocidad? Metro por segundo. ¿Y cómo yo puedo asociar esas dos unidades? El caudal, gente, el caudal, metro por segundo, metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora. El caudal, o sea que me está pidiendo que determine el caudal del sistema. Yo voy a tener una tubería calibre 40 o extruder 40 de 6 pulgadas que tiene 30 metros. Tengo otra tubería de calibre 40 o extruder 40, según como lo busquen o usen las tablas. Si ese calibre 40 es lo mismo que extruder 40, ¿sí? Les aclaro desde ahora. De 2 pulgadas tiene 15 metros. No tengo los diámetros de la tubería. Tengo la altura del sistema. Entonces, voy a plantear la ecuación de la energía. Tenemos la energía potencial del punto 1, la energía cinemática del punto 2, la energía de presión la energía cinemática del punto 1, la energía de presión del punto 1, menos la pérdida de carga del sistema, porque existen. Lamentablemente las pérdidas de carga existen. Van a ser igual a la energía potencial del punto 2, la energía cinética del punto 2 o la energía de presión del punto 2. El punto 1 está acá arriba. El punto 2 está acá arriba en el sistema. ¿Qué significa? ¿Qué presión pueden llegar a tener sin que mide ningún valor matemático ahí adentro? ¿Qué presión pueden llegar a tener? El punto 1 y el punto 2. ¿Dónde está el punto 1? Si usted me tendría que definir a dónde está ubicado el punto 1. ¿Dónde está ubicado? En la superficie puede ser. ¿Sí? ¿Y qué presión tiene ahí arriba? Y creo que menor que la del Atmosférica. La atmosférica tiene Está en la presión. superficie, no tiene la atmosférica. Exactamente. En el punto 1 y el punto 2, ¿qué presión tiene? La misma. Entonces, las presiones se anulan, ¿sí? La presión, como P1 es igual a P2, la presión es igual a 0. O sea, si yo pasaría de un lado para el otro término, se anularían.
La diferencia entre Z1 y Z2, ¿cuánto es? 10, ¿o no? ¿Qué son estos? Están acá. Sí. La velocidad en el punto 1, acá atmosférica, acá arriba, es igual a la velocidad en el punto 2. En el punto, no en el cañería, en los puntos 1 y punto 2. ¿Son iguales las velocidades? No es cero, o sea, iguales a cero, ¿no? ¿Pero por qué son iguales a 0? B1 es igual a B2. Sí, Son iguales. Yo voy a decir que son iguales. Por más que los tanques después me diga el profesor, pero tenían diámetro diferente. Pero el problema no está. Yo voy a suponer que los dos diámetros del tanque son iguales, entonces las velocidades son iguales. Listo. En la parte de arriba, ¿no? No estoy hablando acá. Estoy hablando acá arriba. ¿Se entiende? ¿No es lo que le quiero decir? El área de acá arriba, en 1 y en 2 son iguales, yo voy a decir. Los tanques tienen el mismo diámetro. No estoy hablando de la cañería, ¿sí? Estoy hablando de los diámetros, acá arriba, en el tanque, en la superficie. ¿Se entiende la diferencia o no? Gente. Sí, profesor. Estamos, profe. Sí, sí. Ahora, si yo le dijera que el punto 2 está acá abajo, ¿tendría la misma presión que el punto 1? No, ahí ya no. Ahí ya no, porque ya no es la atmosférica. Ya cambió, porque está en el seno del líquido. Claro, O sea, tengo es que otra ver a qué presión. profundidad está, digamos. Sí. Entonces, a mí me va a quedar. Yo dije que P1 y P2 se van a anular, las velocidades se van a anular. Lo único que me va a quedar va a ser Z1 y Z2 y la pérdida de carga. Entonces me va a quedar que la pérdida de carga total del sistema, sumando cada una de las pérdidas, va a ser igual a la energía potencial, a 10 metros. ¿Está bien o está mal? Gente, ¿está bien o está mal? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? O sea, que la pérdida de carga total del sistema va a ser igual a la diferencia de energía potencial del sistema, que son 10 metros columna de agua. ¿Está bien o está mal lo que estoy diciendo? Está bien. ¿Sí? Está bien. Ahora, ¿puedo calcular el caudal? ¿Qué necesito yo para calcular el caudal? Yo ahora tengo los diámetros de la tubería, porque acá dice SCHU de 40 con de 6 pulgadas. Tengo la calibre 40 que está acá abajo, que es lo mismo que SCHU de 40, de 2 pulgadas. Esos 2 pulgadas está relacionado al diámetro. Ya les voy a enseñar. O sea, el diámetro tengo el sistema. ¿Qué me hace falta a mí para calcular el caudal? ¿Qué me está haciendo falta? Yo ¿La tengo... velocidad o no? Exactamente. Me falta la velocidad. Tengo la velocidad acá. Tengo la pérdida de carga nomás. Del sistema. Tengo que la pérdida de carga del sistema vale 10 metros columna de agua. El H. Pero el H, ¿a qué era igual? La pérdida de carga, ¿a qué era igual? Igual al factor de fricción por la longitud del tramo recto sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Apareció la velocidad en algún lado. ¿Sí? ¿Se entiende o no?
¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Bueno, para que se entienda, yo voy a tener la pérdida de carga. Voy a tener la primera pérdida de carga, que es el H1, y la primera pérdida de carga que se va a dar en el sistema, se las voy a marcar acá, le voy a marcar los números, se da acá, en la entrada, ¿sí? Esto me va a generar la primera pérdida de carga. ¿Se entiende? La entrada de la boca digamos, del caño con el tanque. Esto me genera mucho roce así. Tenemos la pérdida 2, que es este pedacito de tramo recto. Pérdida 3. Pérdida 4. Pérdida 5. Pérdida 6. Pérdida 7. Que me parece que acá tengo un error, ¿eh? Sí, toma algo más. Este. Pérdida 6 y pérdida 7. ¿Por qué eliminé esta que estaba acá? Porque esta no me están diciendo qué distancia tiene. No sé si se dan cuenta. Gente. Esta. ¿Cuál es la que eliminó, profe? Perdón. 6. 7. La que estaba acá. Este tramito recto que está acá. Claro. No tengo qué tan largo es esta tubería. Supongamos que está a los 30 metros de acá. Que está incluido acá. Debería estar todo ahí. La reducción, la pérdida 6 y pérdida 7. ¿Sí? El caño, digamos, los 15 metros de caño recto. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tenemos el ingreso, siempre ustedes pónganle, ya lo vamos a ver, este factor K, que es 1, que son, en la clase que viene lo vamos a ver, que son, digamos, los ingresos de tanque, el factor de ingreso, digamos, se usa cuando hay una reducción o hay un ingreso de tanque o salida de tanque, ¿sí? Es igual a 1. Tenemos el factor de fricción, el codo, digamos, el tramo recto, los codos, estos son dos codos, el factor de fricción de 2 codos, la reducción, en este caso, el tramo recto, los 15 metros, la otra contracción de la salida y la válvula. Esta es la válvula de globo. ¿Sí? No se entiende nada hasta ahí. ¿O se entendió algo o no? Yo no entendí bien las pérdidas, ese número 7. Si las podemos contar y rever de nuevo. A ver, no, es que me parece que puse mal. Porque está mal 7. Me faltó un... Tenemos pérdida 1, ingreso a tanque. Pérdida 2. ¿Sí? Ah, ya sé dónde me equivoqué. Listo. Pérdida 1 es ingreso o sea, la salida del tanque a la tubería. ¿La ve ahí? Este Sí, sí. pedacito de acá. Pérdida 2 es el tramo recto. Que este también es 2. Por eso. Porque dice que es 30 metros y me está marcando los dos tramos. O sea, sumando los dos son 30 metros en una sola pérdida. ¿Se entiende? Sí, listo. Ahora sí. Ahí me había confundido. Pérdida 3, el codo. ¿Sí? Que este codo le vamos a poner 3. ¿Por qué? Porque lo voy a multiplicar. Son los mismos codos,
supongamos, codo 90 a 45, lo multiplico por 2, ¿sí? Para que se entienda mejor. Y nos va a quedar la pérdida 4, el ensanchamiento 5, 6, valvulita y 7, ingreso. Ahí quedó mejor. Sí, ahí está mejor. ¿Se entiende o no ahora? Sería el ingreso, el tramo recto, que son los 30 metros, el codo 1, codo 2, que son los mismos, se van a multiplicar por 2, la reducción, el otro pedazo de caño recto, la válvula y el ingreso tanque. El pedacito ese no lo tenemos en cuenta porque no, No me lo da como dato. Yo supongo que son parte de los 30 metros. ¿Me entendés? Como que está Ah, incluido. listo. Ahora ¿Me sí, ya entendés? está todo identificado. Muchas gracias. Entonces tenemos las 7 pérdidas. Entonces tenemos el ingreso. Esta parte ustedes la van a encontrar, lo que son reducciones, como un valor K. ¿Sí? Cuando es ingreso y salida de tanque, nosotros siempre le ponemos 1. K por la energía cinética del sistema. ¿Se entiende? Buenas. Sí, profe, se entendió. K por la velocidad, bueno, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más la pérdida por el tramo recto, que son los 30 metros, de Schudel y 40, que si ustedes ven, acá decía 6pi, que en realidad no son 6pi. Yo tengo que ir a la tabla de Schudel 40 o calibre 40, según la que ustedes quieran usar. Yo le voy a subir esta al sistema y vamos a buscar donde dice que son bastantes tablas. Diámetro de tubería de acero, Schudel 40. Yo voy a suponer que es de acero. ¿Sí? Schudel 40, que dijimos que eran 2 pulgadas. Si ustedes se fijan, bueno. Maldito. Bueno. 2 pulgadas, nosotros vamos a buscar el diámetro interior. Me va a dar el diámetro exterior, no me interesa. Yo tengo un Schudel 40 o Cabril 40, diámetro interior de 2,067 pulgadas. ¿Sí? Diámetro interior de milímetros, 52,2 milímetros. ¿Lo ven en la tabla o no? Bueno. Sí, profe, se ve la tabla. Entonces, a mí me decía calibre 40, era 6 pulgadas, no 2. 2 es de, bueno, 2 es de 15 metros. Para el ejemplo sirve lo mismo. El de 15 metros, ¿cuánto daba? 0,52. Acuérdense que el otro está en milímetros, esto está en metros, ¿no? ¿Se entiende? Y así sucesivamente van a tener que ir a buscar. Esto sería lo de los 30. Ahora, en el caso del codo, ¿cuál es la longitud recta del codo? ¿Cómo puedo saber eso yo? La longitud recta del codo.
para saber la longitud recta del codo, van a tener que ir a la tabla y buscar longitud equivalente de accesorios. Esa longitud equivalente de accesorios, ¿dónde está? Acá está, longitud equivalente. Válvula globo, accesorios, chaflán, borde, asfaltado, redondeado, a mí no me interesa, codo. Codo 90 grados es 30, la longitud equivalente. ¿Sí? Codo es el radio estándar. De radio largo es 20, codo roscado es de 50, a 45 es de 16, y así sucesivamente. Ahora, si fuera una válvula, acá está la válvula globo, válvula compuerta, válvula, por ejemplo, compuerta. Si está abierta completamente es 8. Si está abierta a 3/4 es 35. Si está abierta a media es 160. Si está abierto a 1/4 es 90. La válvula globo es de 340, ¿sí? Van a ir cambiando según las válvulas, según la apertura del sistema. En este caso, vamos a decir que son dos codos a 90, entonces le vamos a poner directamente 30 acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como si yo tuviera un 30 acá grande. Bien grande. Esa es la longitud equivalente. 30 por 2, 60. Están acá. ¿Se ven? Es como si tuviera un 30 ahí. Tenemos este que va a ser el K de la reducción, que ese casi siempre se lo damos como dato en los problemas porque es medio problemático para calcular, porque si no tendrían que ir a una tabla. Vamos de vuelta a tabla. Calcula el diámetro más grande de la tubería con el diámetro más chiquito. ¿Dónde estaba? Acá está. Diámetro mayor sobre diámetro menor, la diferencia, calcula el ángulo de apertura del codo, o sea, también otro tema problemático. Cuando hablamos de diámetro de apertura, ay, me perdí, no era esta presentación. Cuando hablamos de diámetro de apertura, es el diámetro este. Digamos el ángulo. El ángulo este que se forma. No me salió bien. Ese ángulo que se forma acá. ¿Sí? No sé si se entiende. Es bastante complicado. No se lo vamos a dar para que lo calculen. Le vamos a decir que el factor K del codo es tanto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes a este K lo tienen que multiplicar por la velocidad por G. 2 veces la velocidad. Ahora, mi pregunta, este K, que es la reducción, ¿qué velocidad voy a usar? ¿La velocidad de este lado o la velocidad de este lado? Pregunta, ¿son iguales? ¿La velocidad es? No, porque el diámetro cambia, me parece. Exactamente. Hay un diámetro que es más grande y el otro más chico. ¿Qué velocidad yo usaría? ¿La mayor o la menor velocidad? ¿Por qué usaría la mayor vos? La mayor velocidad. Si yo uso una velocidad mayor, ¿qué valor me va a dar esta multiplicación? Más grande, digamos, esa es la otra. O sea, me va a generar una pérdida muy grande. Claro. Claro, comparada con la otra, con la velocidad menor, digamos. Exactamente. A mí me conviene tener eso
Menos pérdida me convendría la otra. ¿No? ¿Sí o no? Ah, bueno, yo lo calculo con la menor pérdida. Pongo la bomba y no funciona. Claro, Y claro. no funcionó. Claro, me conviene como sobredimensionarlo, digamos. Exactamente. Siempre cuando haya una reducción, ustedes tomen la velocidad más alta. Siempre. Siempre. Cuando haya una reducción o una... en este caso es reducción, porque el sentido del flujo va del tanque 1 al tanque 2. Si el flujo fuera del tanque 2 al tanque 1, ¿cómo sería? ¿Cómo ¿Cómo dijo? llamarían? No escuché. Si el flujo va del tanque 1 al tanque 2, o sea, esto es una reducción lo que está acá, el 4. Ahora, si el flujo fuera del 2 al 1, ¿cómo sería esto? ¿Qué sería? Como una ampliación y disminuiría la velocidad. Sí, sería como una, digamos, sí, es raro decir ampliación. Una reducción puede estar al revés, digamos, un aumento de diámetro, ¿sí? Ampliación suena a obra de casa. Sí, A mí pero también tiene me la ha palabra. salido. También. Sí, sí. No te preocupes, Pero que a mí contrario, también me ha reducción. salido. Sí, sí. Uno busca lo contrario. Sería, digamos, el contrario de la reducción. Pero en ese caso, ¿yo qué velocidad tomaría? ¿La mayor o la menor? También la mayor. También usaría la mayor porque me va a generar mucha pérdida de carga. Me genera más pérdida de carga en la parte más chica, ¿sí? Y para llegarme de confiado, prefiero salir perdiendo con un poquito más de sobredimensionamiento de la bomba. No le voy a hacer que compre una central de usina eléctrica, ¿no? ¿Estamos? Esto sería los 0.42, que ese se lo damos como dato, ¿no? Nosotros porque es medio enquilombado buscar. El día de mañana, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Se los enseño en forma particular, pero es medio enquilombado. Después tenemos los 15 metros, que son este tramito recto que está acá, ¿no? Que son el 5, más la pérdida de energía que genera la válvula, ¿sí? En este caso, que dice una válvula con puerta abierta a la mitad. Válvula con puerta, vamos a la tabla, tabla. Válvula con puerta abierta a mitad, 160. Entonces, este valor que va acá es igual a 160. Por más, quiero decir, la pérdida de carga que se genera al ingresar al tanque. ¿Sí? ¿Estamos? Cada uno está multiplicado por la energía cinemática de cada uno de los tramos que corresponde, de sus velocidades. Pero tampoco tengo los factores de velocidad. O sea, si yo me pusiera a hablar en términos de velocidad, yo acá les puse que en este tramo, todo lo que esté relacionado con este diámetro va a tener una velocidad que le vamos a llamar 6. Y en este tramo, todo lo que esté relacionado a eso, lo vamos a llamar con una velocidad 2. ¿Se entiende o no lo que quise decir? O sea que todos los accesorios que estén con este diámetro de 6 pulgadas de Joule 40 están relacionados a una velocidad 6, que no sé cuánto vale la velocidad 6. Y todos estos tramos y las válvulas, todo eso, están asociados a un diámetro de 2 pulgadas, están relacionados a una longitud de 15 metros. Todos están relacionados a un B2. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, si yo me pongo a ver, voy a tener la que está en el B6, que es la pérdida de la entrada,
del tanque la salida del tanque 1, la pérdida por los 30 metros de caño que están sometidos en el B6, los dos codos que están en B6, el 0.42 está en B2 porque la velocidad, digamos, la que genera mayor pérdida. Los 15 metros están en la velocidad 2. La válvula con puerta abierta a la mitad está en B2 y la entrada al tanque del B2. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Todo eso van a estar sometidos a su diversa velocidad. Pero yo puedo decir que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 6. A la velocidad 6 multiplicada el área 6 por el área 2. Las áreas las tengo porque tengo los diámetros. Entonces puedo sacar una relación. Entonces puedo decir que la velocidad 2 va a ser igual a 8,6 de la velocidad 6. O sea, si esto lo elevo al cuadrado, puedo decir que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a 74 por la velocidad 6 al cuadrado. O sea, a donde yo vea una velocidad 2, como ejemplo por acá, la puedo reemplazar por una V6, ¿o no? ¿Sí? Acá que está la velocidad 2, la puedo reemplazar por una V6, acá también por una V6 y acá también por una V6. Todo me queda en ¿qué? En función de V6. Si nosotros sabemos que la pérdida de carga es de 10 metros, saco y puedo calcular la velocidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende o no? ¿Estamos hasta ahí? No, profe. Bueno, pero todavía esto no terminó. Llegamos hasta la mitad nomás. Porque me faltan calcular los factores de fricción. ¿Y los factores de fricción de qué dependen? ¿De qué dependía F? ¿De qué dependía? El factor de fricción depende del índice de Reynolds y de la rugosidad relativa del material. La rugosidad relativa del material, y puedo decir que es acero. La tubería, perfecto. Es más común. Tengo los diámetros, sí, puedo sacar el relativo. ¿Y el índice de Reynolds de qué depende? De la densidad, la velocidad, el diámetro sobre la viscosidad. No tengo la velocidad ni la viscosidad. Sé que es agua. Bueno, tengo la viscosidad, la densidad. Y el sistema sé que puede estar a 15 grados. Bueno, tengo la viscosidad. Y la velocidad no la tengo. Estoy en la misma. No puedo sacar el F. O sea, me quedé acá. La velocidad 6 va a ser igual a toda esta ecuación, pero el F2 y el F6 no lo puedo calcular. Que el F2 y el F6 corresponden a la tubería 2, a la tubería, que le habían puesto las dos, a la tubería de 15 metros y el F6 a la tubería de 30. Son los factores de fricción, no los tengo. ¿Cómo puedo calcular? Todo un problema. Voy a hacer suposiciones. ¿Sí?
voy a hacer básicamente suposiciones. Voy a suponer que F2 vale 0,20 y F6 0,25. Si F2 vale 0,020 y F6 vale 0,20 y F2 vale 0,25, ¿cuánto valdría la velocidad? Lo reemplazo, me da 0,46. Si la velocidad vale 0,46, ¿cuánto me da el índice Reynolds? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Gente, yo estoy suponiendo que F6 y F2, o sea, el factor de fricción de la tubería de 6 pulgadas y de 2 pulgadas tiene un valor de 0,20 y un valor de 0,25 sucesivamente. Yo lo voy a reemplazar y puedo calcular la velocidad 6. Calculando la velocidad 6 puedo calcular el índice Reynolds de ese tramo, ¿sí? Que da el tramo, digamos, de 6 pulgadas. A su vez, si yo tengo la velocidad 6 con la relación que había hecho del caudal acá arriba, puedo calcular el índice de Reynolds 2. ¿Sí? Ahora me pregunta, ¿estará bien mi suposición? Y no sé, ¿cómo lo podemos comprobar? Con estos índices Reynolds que yo calculé, este índice Reynolds que yo calculé acá ahora, y puede ir al gráfico de Moody, ¿sí? ¿Se entiende? Y la rugosidad relativa al sistema es algún dato dado. Lo único que voy a hacer va a comprobar si el factor de fricción está bien. Si el factor de fricción no me da 0,20 y 0,25, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir la operación de calcular la velocidad con los factores que me dan estos resultados. Si estos resultados se repiten con los factores nuevos, está bien el ejercicio y puedo calcular el caudal. ¿Se entendió o no? Esto es lo que se llama la famosa iteración de sistema. Y perdí uno en el camino. Bueno, perdí 24 en el camino. ¿Se entendió o no? Nos dejamos para la clase que viene. Se lo subo a la V y lo pueden llegar a leer. Claro, profesor, por ahí estaría bueno para leerlo de nuevo. ¿Se entendió? Yo quiero que me entiendan ustedes. Yo calculé cada una de las pérdidas, que deben calcular la velocidad. No hay forma de calcular la velocidad, ¿por qué? Porque no tengo los factores de fricción. El factor de fricción va a depender del índice Reynolds. El índice Reynolds indirectamente depende de la velocidad. Ahora, si yo tiro un supuesto, que son 0,20, 0,25, me va a dar una velocidad. Esa velocidad yo la reemplazo en los índices Reynolds, me da un índice Reynolds, ¿sí? Si yo con este índice Reynolds me voy al gráfico de Moody, supongamos 638 por 10 a la 4, ¿sí? Con una velocidad de 4,6. ¿Qué dijimos? 638 por 10 a la 4. 10 a la cuarta, sí, 6. Acá más o menos. Uy, me pasé. Ahí más o menos. Bueno, si la hacía derecha, ¿no? No sé por qué se grabó esto. Bueno, vamos a ver este. Entonces,
10. ¿Cuánto di? 6 a la 8. A la cuarta. Sí, 6,8 a la cuarta. Ah, Ahí tenemos. Ahí están, o no. Ahí está o no. Bueno, ahí yo marqué el índice de Reynolds. Y el factor de fricción, digamos, la reducida relativa, es 4,6 por 10 a la menos 5. Cuatro con 6 por 10 a la menos 5. Uy, no encontré. Más o menos acá. Y bueno, nos peguemos a esta, que es lo más cerca que está. ¿O no? ¿Se ve o no? Gente, me perdí yo. acá abajo. Sí. Acá. Porque es 4,6 por 10 a la menos 5. 1, 2, 3, 4. Sí, no, estaría más o menos por acá. Por acá estaría más o menos. ¿No es así? Estaría más o menos por acá una curva si yo hiciera algo. Bueno, se entiende, más o menos. Más o menos así sería. No es la mejor curva que me salió. ¿Sí o no? Y este sería mi verdadero factor. Ay, Dios. Bueno, supongamos que me da 0,02. 0,0121, bueno, y 0. Bueno, lo seguimos en clase que viene, porque le tengo que explicar por qué hice eso. Se lo subo las dos filminas, le subo las tablas, le subo un par de guías de ejercicio y lo vemos en la clase que viene porque esta es la famosa interacción. Después tiene el ejercicio tipo 1 que es más de lo que vimos, que está un poquito mejor explicado, succión, descarga, el K nada más. Y esa es gráfica muy seguimos la clase que viene con tubería de serie. ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? No, sí, profesor, entendí. No, sean sinceros, no se entendió nada. No se preocupen que este tipo de problema, que el que trae interacción, no se lo voy a tomar, pero quiero que más o menos lo vean, porque es lo más complejo que hay. Si ustedes entienden el resto son pavadas. Acuérdense que todo está basado, acá está. Cuando le piden calcular el caudal, es el proceso de interacción. Cuando le piden calcular el diámetro de la tubería, es proceso de interacción. Ahora, si le piden calcular la pérdida de carga, es el método normal, que es el método que yo le puse del sistema de flujogramas que les armé. ¿Sí? Que usa el sistema de flujograma que es básicamente este. Que si es menor a 2000, si es mayor a 2000, va para acá. Si es menor a 2000, va para acá. ¿Sí? Le subo esto, lo ve, se lo subo en estos momentos, le subo un par de guías, nos vemos el martes que viene. El parcial, ¿cuándo era? El segundo. El 2, profe. El 2. El martes que viene el otro. Nos vemos el martes que viene.
Sí, nos vemos el martes que viene. Ya voy a hablar con una cosa. Le doy el martes que viene un poco más de tubería en serie y estaríamos terminando. Y un poco más de radio hidráulico, porque sé que lo voy a matar con eso en los ejercicios. ¿Se entendió lo de radio hidráulico? Yo no entendí, profe, para qué se usa el radio hidráulico. Cuando la tubería no es circular, cilíndrica, o sea, no es un caño de agua normal, ¿me entendés? Si la tubería tiene una forma cuadrada, rectangular, o tiene como un espacio hueco al medio, pero el agua pasa por otro lado, ¿me entendés? Porque vos Y para eso, usa este radio para calcular... calcular el diámetro y ese diámetro es el que usa la fórmula. Exactamente, porque Bernoulli está basado en el diámetro de la tubería. El cálculo de fricciones está basado en el diámetro de la tubería. ¿Me entendés? La rugosidad relativa al sistema está basado en el diámetro. Todo se basa en el diámetro. Ahora, si la tubería no es cilíndrica, no tenés diámetro. Va a tener lo que es un radio hidráulico, que podés sacar un diámetro, pero se llama diámetro hidráulico del sistema. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, gracias, profe. Bueno, nos vemos el martes que viene. Ingeniero, una última pregunta. Entonces, Sí, pregunta. eh, van a ser 5 ejercicios, uno de cada tema, Sí, y 5. me puede recorrer los temas, por favor. Áreas curvas, flotación, ecuación de continuidad, conservación de masa y tubería en serie. Bueno, gracias, profe. Chao, hasta luego.